Análisis estadístico con SPSS 26, recodificar datos. Recodificar en las mismas variables. Esta funcionalidad permite asignar una nueva codificación a los valores de una variable o agrupar rangos de valores existentes en nuevos valores. Dado que ésta se realiza sobre la misma variable, se reemplazan los datos de la variable por lo que se pierden. Los datos de entrada de esta funcionalidad son las variables, en la cual se selecciona la variable a recodificar, los valores antiguos y nuevos, en los cuales se especifica cómo queremos sustituir o recodificar los valores antiguos, y las expresiones condicionales determinadas por el comando si, que permite recodificar únicamente aquellas variables o datos que cumplen con determinada condición. Recodificar en distintas variables realiza el mismo procedimiento, solo que en este caso va a recodificar en una variable nueva. Los datos de entrada de esta funcionalidad son la variable de entrada, la variable de salida, en la cual nosotros seleccionamos la variable a recodificar, la variable de salida. Dado que vamos a crear una nueva variable, debemos asignarle un nombre y una etiqueta. Los valores antiguos y nuevos, en los cuales vamos a especificar cómo sustituir o recodificar los valores antiguos, y nuevamente las expresiones condicionales empleando el comando si. Para conocer el uso de estas funcionalidades, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio práctico, en los cuales nos solicitan agrupar las variables salario actual por medio de 3 agrupaciones alto, medio y bajo, determinado por un intervalo de salario, y agrupar por categoría el salario neto ABC, igualmente determinado por un intervalo en el salario. Muy bien, el primer requerimiento nos indica agrupar la variable salario actual en base a 3 categorías, alto, medio y bajo, los cuales se encuentran determinados por un intervalo del salario. Para este requerimiento vamos a ir al menú Transformar y vamos a utilizar la funcionalidad Recodificar en la misma variable. Nos aparece el cuadro de diálogo de esta funcionalidad. Tenemos el panel con las variables a recodificar. En este caso vamos a trabajar con la variable salario actual, vamos a enviarlo a la casilla de variables y vamos a seleccionar el comando valores antiguos y nuevos. En este cuadro de diálogo nosotros podemos seleccionar cuáles van a ser los valores antiguos y cuáles van a ser los valores nuevos. En este caso, dado que está determinado por un intervalo o rango, vamos a seleccionar la opción rango. Y para el primer rango tenemos desde 10.000 hasta 30.000. Dado que estos van a ser mis valores antiguos, mis nuevos valores van a quedar determinados por la categoría bajo. Pero dado que aquí yo no puedo ingresar texto, voy a ingresar el dato numérico 1. Selecciono añadir y nuevamente establezco el rango desde 30.000 hasta 50.000. El valor nuevo que va a estar asignado a este rango es el 2. Y finalmente para el rango de 50.000 a 70.000 vamos a asignarle el valor 3. Seleccionamos añadir, continuar, y dado que esto se va a aplicar para todos los casos, no vamos a emplear la condicional si. Seleccionamos aceptar. Y como podemos observar, la variable salario se ha recodificado agrupando en 3 categorías, 1, 2 y 3, los cuales quedaron determinados por el intervalo de salario. Para finalizar, a la variable salario vamos a categorizarlo en la vista de variables. Tenemos la variable salario, el tipo de valor es el numérico efectivamente, y vamos a categorizarlo usando la etiqueta valores. Vamos a eliminar el realizado y vamos a asignarle el valor 1 al texto bajo, el valor 2 al texto medio y finalmente el valor 3 al texto alto. Selecciono añadir y finalmente aceptar. En la vista de datos debo observar en la variable salario las categorías alto, medio y bajo, dado que está activado en la barra de herramientas el comando etiquetas de valor, y de esta manera puedo realizar un análisis estadístico por grupos. Muy bien, el segundo requerimiento nos indica agrupar el salario neto en base a 3 categorías, A, B y C. En este caso, vamos a utilizar la funcionalidad recodificar en distintas variables. Tenemos el panel con las variables, en este caso vamos a trabajar con salario neto,
vamos a ubicarlo utilizando el botón flecha en la casilla variable numérica, variable de salida. Aparece la variable a recodificar salario neto y debo asignarle un nombre y etiqueta a la variable de salida que va a ser mi nueva variable. Voy a asignarle el nombre a la variable catsal y como etiqueta categoría salarial. Voy a seleccionar cambiar y como observamos se va a crear una nueva variable catsal a partir de los valores antiguos de la variable salario neto. Seleccionamos el comando valores antiguos y nuevo y en este caso tenemos que la categoría A está determinado por los salarios superiores a 100.000, por lo que puede emplear en valor antiguo la opción rango valor hasta highest, que indica que va a ir desde un valor hasta el más alto. En este caso el valor va a ser 100.000 y el valor que lo va a reemplazar, dado que no puede asignar texto, va a ser de valor 1. Selecciono añadir. La categoría C indica salarios menores a 40.000, por lo que puede emplear la opción rango lowest hasta el valor, que quiere decir desde un valor inferior hasta determinado valor. En la casilla voy a ingresar el valor de 40.000. El valor asignado en este caso va a ser 3, dado que es la categoría C. Selecciono añadir. Y finalmente puedo usar la opción todos los demás valores, asignarle el valor nuevo 2, que corresponde a la categoría B. Selecciono continuar. Igualmente no vamos a establecer ninguna condición para este ejercicio y vamos a seleccionar aceptar. Se ha creado una nueva variable catsal con la medida nominal, la cual nosotros debemos categorizar en la vista de variables. Tenemos la variable 11 catsal, así como la etiqueta que asignamos. La hemos definido del tipo numérico y vamos a categorizarlo en la etiqueta de valores, el valor 1 con la categoría A, el valor 2 con la categoría B y finalmente el valor 3 con la categoría C. Selecciono añadir y finalmente aceptar. En la vista de datos ya se va a poder apreciar esta nueva variable con los grupos formados. Como hemos podido observar, esta funcionalidad a través de sus diversas opciones de agrupación o de asignación me permite crear grupos para análisis estadístico.